Muy buenos días, a ser las 9:26 y con el quórum de reglamento se da inicio a la sesión número 1 de este periodo constitucional extraordinaria. Voy a decretar un receso de hasta por 5 minutos.
Se reanuda la sesión. Discusión y aprobación del acta anterior. No tenemos actas pendientes de aprobación. Discusión de proyectos. Se tiene un único proyecto en el orden del día. Es el expediente 21.245, aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú. Ya se circuló el informe técnico ALDEST-SGJU-031-2020 sobre la resolución de la consulta legislativa preceptiva de constitucionalidad dada a las 12 horas con 20 minutos del 24 de marzo del 2020. Se ha presentado una moción de dispensa de lectura del informe. Debo anunciar que he solicitado al diputado Benavides Jiménez que sustituya a doña Zoila en el puesto de la secretaría en razón de su ausencia. Muchas gracias, diputado. Corrijo, lo que se ha presentado es una moción de fondo que incluye lo que estaríamos recomendando de acción al plenario, para la cual se ha presentado una dispensa de lectura que le solicito al diputado secretario hacer lectura de la misma. Moción de orden, expediente 21.245. De varias señoras y señores diputados hacen la siguiente moción para que se dispense de lectura la moción presentada al expediente legislativo número 21.245, aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú. En discusión la moción discutida. Quienes estén de acuerdo con la moción de dispensa de lectura, manifestarlo levantando la mano. 4 diputaciones presentes, 4 a favor, aprobada. Se ha presentado una moción de fondo. Como indiqué, la moción de fondo es la recomendación de acción para el plenario. Someto a discusión la moción. El diputado Benavides Jiménez por Bien. Hasta 5 minutos. Permítame un momentito nada más. Bien, yo quisiera, antes de proceder a votar la moción, que al final de cuentas lo que, como ustedes saben, hace es sugerirle al plenario legislativo que consulte a la Corte Suprema de Justicia el texto, lo cual constituyó el vicio de forma que la Sala Constitucional ya señaló. Me veo en la obligación de llamar la atención en este sentido. Como ustedes pudieron haberlo observado, la mayoría de la sala únicamente hizo un análisis de esas cuestiones de forma, de procedimiento, y entonces encontró que la Corte debió haber sido informada para brindar su consulta o para haber brindado su opinión sobre un proyecto que, de conformidad con la sala, o la sala estima que efectivamente afecta, digamos, la organización de la Corte o su labor. Y en eso, pues, yo coincido. El magistrado Rueda Leal salva el voto y a él le parece que no hay ningún otro problema. Pero me llama la atención el voto de la magistrada doña Nancy Hernández. Doña Nancy encuentra vicios de fondo de este proyecto de ley, de este tratado, de este convenio. Y yo creo que hay que prestarle atención. Ella señala al menos 2, el más grave tiene que ver con la inversión de la carga de la prueba. Y justamente señala la magistrada que hay una inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba, y que ella estima que
ese apartado o ese aspecto en particular es inconstitucional. Y también señala que tiene un problema relevante en cuanto a la disposición de información y de las razones por las cuales se puede exceptuar la entrega de información, que está, digamos, relacionado con el acceso a la información ambiental. Y finalmente hace otras observaciones que tienen que ver con asistencia técnica, jurídica y gratuita en materia de delitos ambientales. Yo no voy a profundizar al respecto. Lo que voy a hacer además es estudiar con más detenimiento las observaciones que hace la señora magistrada, pero yo sí quisiera dejar en actas mi preocupación por esas observaciones, porque eventualmente se trata de observaciones que deberían de debatirse en el marco de la aprobación en plenario, de la discusión en plenario de este asunto. Quiero decir que este aspecto no fue consultado a la sala. Es decir, lo que se hizo fue una consulta preceptiva. La sala de oficio revisa. Pero ese aspecto en particular, y especialmente el tema de la inversión de la carga de la prueba, a mí, francamente, me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Es un aspecto medular del debido proceso en un país de derecho, y en esto debería haber absoluta claridad para poder tenerlo como parte de nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Gracias, diputado. Yo voy a hacer uso de la palabra. Vamos a ver, la consulta que se hizo a la Sala Constitucional, siendo preceptiva, es por el fondo y por la forma. Sin embargo, la Sala en esta ocasión se detiene en el análisis cuando encuentra un vicio de procedimiento y nos envía entonces la sentencia con solo esos considerandos, salvo el voto salvado de la magistrada, donde ella sí hace una profundización sobre el tema de fondo. Nosotros a partir de ello interpretamos que la sala no entró en su conjunto a la reflexión por el fondo porque no lo adiciona en el contenido de la sentencia, previendo, resguardando el principio constitucional de que debe haber una consulta que debe contemplar el fondo del tratado consultado. Asumimos que lo que nos están pidiendo es subsanar el vicio de procedimiento para retomar el análisis por el fondo. Por eso esta moción lo que está planteando es, dado que el vicio de procedimiento ya fue subsanado de forma proactiva por la presidencia de la Asamblea cuando se envió a consultar el expediente, vamos a volver a enviar o solicitamos al plenario volver a enviar la consulta a la Sala Constitucional, adicionando la consulta que realizó a la Corte Suprema y adicionando todo el expediente para que ahora, subsanado el vicio de procedimiento, la sala proceda en su conjunto a pronunciarse sobre el fondo del expediente en discusión. Esa es la ruta que sugerimos para solucionar las preocupaciones y yo coincido en que debe haber más amplitud. Yo sí debo manifestar que yo lamento este proceder de la sala porque crea una burocracia innecesaria. La sala perfectamente podría referirse a los aspectos de procedimiento y los de fondo en un solo acto, y lo que nos lleva es a perder un mes adicional en el trámite de cualquier expediente de esta naturaleza de una forma absolutamente injustificada y además cambiando cómo venía trabajando de previo sus sentencias. En el pasado se refería a los aspectos de forma integral de procedimiento y de fondo, y ahora tiene esta tendencia de manifestarse por separado y obligándonos a poner la pausa en el procedimiento sin la posibilidad de hacer una subsanación integral de cualquier aspecto que se pueda encontrar, y es un procedimiento pues que es lento, es innecesariamente lento y poco práctico para efectos de este Parlamento, que sería una pena también que suceda algo así a finales de una legislatura y que el cambio de la legislatura pues tenga un efecto dañino en el expediente en trámite.
Sin embargo, esto pues está dentro del accionar de la sala, no está dentro de nuestras posibilidades. Vamos a manifestar la observación como un acto propio de la presidencia de la comisión, sí, pero por lo que procede en lo inmediato es hacer la recomendación al plenario, que es la que he manifestado, explicado y está contenida en esta moción que estamos conociendo. ¿Alguien más en el uso de la palabra? De no ser así, está suficientemente discutida y la someto a votación. Quienes estén a favor de la moción de fondo, favor manifestarlo levantando su mano. Pues estás. No. Tenemos. Nada más permíteme un momentito. Presidenta. Estamos en votación. Tenemos 4 diputaciones presentes, 3 a favor, 1 en contra. Aprobada la moción. Por el orden. Por el orden, diputado. Sí, muchas gracias. Nada más para que se tome nota en actas que el voto negativo fue el mío. De acuerdo, diputado, sí se hará. Estuvo en el uso de la palabra el diputado Muñoz Fonseca. Vamos a hacer un receso de hasta por 5 minutos.
Se amplía el receso por hasta 5 minutos más.
Voy a ampliar el receso por hasta 10 minutos más.
Se ha presentado una moción de revisión que le solicito al diputado secretario darle lectura. Moción de orden de varias señoras y señores diputados para que, de conformidad con el artículo 155 del reglamento, se revise la votación recaída sobre la moción anteriormente aprobada. En votación la moción, en discusión la moción suficientemente discutida. Yo voy a decir nada más que esta moción la estamos, habría anuencia de revisarla para que en la redacción sea mucho más claro que se vuelve a enviar el expediente a la Sala Constitucional en el ánimo de que se refiera por el fondo, dado la omisión que hace en la primera consulta. Suficientemente discutida. Quienes estén a favor manifestarlo levantando la mano. 4 diputaciones presentes, 4 a favor, se tiene por aprobada la revisión. Vamos entonces a revisar ahora bien por el fondo la moción que había sido aprobada. En discusión la moción, ya estaba discutida, disculpo. En votación la moción, quienes estén a favor de la moción. En votación la moción de fondo. Quienes estén a favor manifestarlo levantando la mano. Quienes en no hay votos a favor, se tiene por rechazada. Sí, a mano. Se ha presentado una nueva moción de fondo que le solicito al diputado Benavides hacer lectura. De varios diputados y diputadas hacen la siguiente moción: la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 2020-006134, dada las 12 horas con 20 minutos del 24 de marzo del 2020, indica en su parte resolutiva que, comillas, por tanto, por mayoría se declara que existe un vicio del procedimiento por falta de consulta del proyecto de ley denominado Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, a la Corte Suprema de Justicia de conformidad con el artículo 167 de la Constitución Política, vicio que resulta vinculante para la Asamblea Legislativa. El magistrado Castillo Víquez y la magistrada Hernández López ponen notas. El magistrado Rueda Leal salva el voto y no encuentra vicios ni de forma ni de fondo en el proyecto consultado. Con el fin de cumplir con, cierro comillas, con el fin de cumplir con lo establecido en el reglamento de la Asamblea Legislativa y realizada la revisión del expediente legislativo, esta comisión concluye que la Sala Constitucional no se pronunció sobre el fondo del proyecto consultado y señaló únicamente la existencia de un vicio sustancial del procedimiento legislativo consistente en que la Asamblea Legislativa no consultó el proyecto a la Corte Suprema de Justicia como lo prescribe el artículo 167 de la Constitución Política, vicio que fue subsanado mediante el oficio de la Corte Suprema de Justicia número SP-76-2020 del 19 de mayo del 2020. Por consiguiente, la Comisión Especial Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad recomienda al Plenario Legislativo remitir el expediente número 21.245, aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú, a consulta ante la Sala Constitucional, adicionando la respuesta brindada por la Corte Suprema de Justicia en el oficio número SP-76-2020 del 19 de mayo del 2020, con el fin de que continúe su análisis preceptivo respecto al fondo, para que posteriormente continúe con el trámite legislativo correspondiente. Bien.
para que posteriormente esta asamblea continúe con el trámite legislativo correspondiente. En discusión la moción, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la misma, manifestarlo levantando la mano. Cuatro diputaciones presentes, 3 a favor, 1 en contra. Se tiene por aprobada la moción. Se ha presentado una moción de revisión de la moción recientemente aprobada. Por favor, léela, señor diputado. Para que se revise la votación. En discusión la moción, suficientemente discutida. Quienes estén a favor de la misma, manifestarlo levantando la mano. Ninguna persona a favor, todas en contra. Se tiene por rechazada la votación. Se designa esta presidencia para la preparación del dictamen del expediente 21.245, aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información y participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú. Correspondencia ha sido remitida a sus respectivos correos. No hay proposiciones varias. Sin más asuntos que tratar, al ser las 9:21 se levanta la sesión.